Buen día, developers. Bueno, con Jonas estuvimos practicando todo el fin de semana para poder hacer esta charla en portugués, pero como no alcanzamos los elevados estándares de Marcos y de Dani, vamos a hacerlo en español. Así que vamos a tratar de ser pausados y espero que nos puedan entender. Bien, empezamos mal. Fer. Un chiste en portugués. Es que... Bueno, lamentablemente no conocemos ningún chiste en portugués para hacer, así que disculpen. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Darío Simonazzi, trabajo hace casi 8 años en Mercado Libre. Estoy en el equipo de arquitectura. Nuestro objetivo principal como equipo es la disponibilidad del sitio, la escalabilidad, que cada vez podamos atender más tráfico y que sea una plataforma altamente disponible que funcione la mayor parte del tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Leviuski, soy el gerente de arquitectura, trabajo junto a Darío básicamente en las mismas tareas. Y yo empecé a trabajar en Mercado Libre hace aproximadamente 2 años, que coincidió un poco con cuando comenzamos a hacer todos estos desarrollos nuevos. Bien, la idea de nuestra charla es básicamente explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la API de Mercado Libre. Todos estos conceptos que vamos a explicar les van a servir como para entender el resto de las charlas que van a venir. Les van a ser muy útiles para el resto de las charlas. Y por supuesto, para cuando ustedes desarrollen sus aplicaciones. En primer lugar, vamos a explicar qué es la API REST de Mercado Libre. Cómo está hecha, qué significa una API REST. Después vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que van a utilizar constantemente en el día a día en sus desarrollos. Vamos a explicar qué es una aplicación y cómo podemos crear una aplicación, qué son las notificaciones que van a utilizar seguramente. Vamos a hablar un poco sobre versionamiento, sobre cómo asegurar que sus aplicaciones sigan funcionando aún cuando se incorporen nuevas funcionalidades. Vamos a hablar sobre lo que es testing, cómo podemos crear o trabajar mientras desarrollamos y de alguna manera testear lo que vamos haciendo. Y por último, vamos a mencionar algunos links muy importantes y herramientas que les van a ser muy útiles a la hora de desarrollar. ¿Están todos más o menos entendiendo la velocidad con la que hablamos? Bueno, buenísimo. Bien, entonces lo primero que vamos a hablar es qué es la API REST de Mercado Libre. Cuando hablamos de REST, en general lo primero que se nos viene a la cabeza es una imagen similar a esta. Pero la API REST de Mercado Libre en verdad no tiene nada que ver con esto. Es bastante más similar a algo como esto, o sea, a un conjunto de recursos o entidades organizados de una manera muy coherente e intuitiva para que ustedes puedan construir y desarrollar sus aplicaciones sin necesidad de leer millones de manuales y un montón de documentos. El dominio de la API de Mercado Libre es api.mercadolibre.com. Y después, lo que van a utilizar muy frecuentemente son los recursos. Y cada recurso o entidad es básicamente una URL. O sea, cuando estemos hablando de usuarios, vamos a hablar del recurso /users. Y cuando hablemos de recursos como ítems, vamos a hablar del recurso /ítems. Bien, esto en verdad le va a resultar sumamente muy conocido o muy similar a otras APIs que existen hoy en día en el mercado. No es algo que inventamos, es algo que existe y es muy útil y muy utilizado. Por ejemplo, la API de Facebook utiliza este tipo de estándares o está organizada de esta manera, y lo mismo la API, por ejemplo, de Twitter. Es muy similar. La API de Mercado Libre utiliza el protocolo HTTPS. Esto significa que ustedes van a utilizar un protocolo para comunicarse con esta API que es muy estándar y muy utilizado. Y de hecho lo están usando prácticamente todos los días cuando navegan la web. Es la versión segura del protocolo HTTP. Esto significa que cada vez que enviemos información a Mercado Libre o recibamos información de Mercado Libre, lo vamos a hacer de una manera segura.
Eso significa que nadie va a poder leer lo que estamos haciendo ni modificar lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo, al ser un protocolo estándar, eso garantiza que no van a tener ningún problema con ninguna de las tecnologías que ustedes vayan utilizando. Ya sea PHP, .NET, Java, todas las tecnologías soportan HTTPS. Una particularidad que tiene el protocolo HTTP es que tiene métodos o verbos que son muy comunes y estándares. Probablemente cuando ustedes utilizan la API de Facebook o la API de Twitter, hayan utilizado alguno de estos métodos. De hecho, cuando ustedes navegan un sitio en internet, por ejemplo cuando entran a google.com o a mercadolibre.com.br, lo hacen utilizando el método get. O sea, obtienen un recurso de la web. Y cuando en general completan, por ejemplo, un formulario y envían información de ustedes, lo hacen con el método post. O sea, en general lo utilizan para enviar o crear un recurso. Bien, de la misma manera nosotros utilizamos estos métodos en nuestra API. Esto significa que la mayoría de los recursos de Mercado Libre, de la API de Mercado Libre, van a utilizar estos métodos. Cuando ustedes hagan un get a, por ejemplo, barra users, van a estar obteniendo usuarios o un usuario en particular. Cuando ustedes hagan un post a items, por ejemplo, van a estar creando un ítem en la API. Cuando hagan un put, van a estar modificando este recurso. Si hacen un put a items, van a estar modificando un ítem. Y en el caso del delete, lo que van a estar haciendo es borrando ese recurso. Sobre muchísimos de estos métodos y los recursos y cómo utilizarlos, vamos a hablar en el resto de las charlas. Con lo cual van a tener una visión bastante global de todo lo que se puede hacer en la API de Mercado Libre. Un ejemplo es si hacen get a https api.mercadolibre.com/sites/mlb, lo que van a estar haciendo es, en verdad, obteniendo la información del sitio de Mercado Libre Brasil. Información general, por ejemplo, a qué país corresponde, etc. Otra cosa interesante que tiene el protocolo HTTP es que tiene códigos de retorno que son estándares también. O sea, cuando ustedes realicen estas acciones sobre estos recursos que ya vamos a hablar y que ya vimos algunos, van a estar retornando, o sea, vamos a estar retornándoles códigos de retorno estándares. Por ejemplo, el código 200 OK, significa que la acción que realizaron sobre algún recurso funcionó correctamente. Cuando yo hago un get a algún ítem, voy a estar obteniendo el ítem y además el 200 OK, el código. El 201 lo vamos a estar utilizando, o lo vamos a estar retornando, cuando creen algún recurso. Por ejemplo, cuando crean un ítem, se les va a retornar, o sea, cuando hagan un post a un ítem, se les va a retornar el código 201 created. El código 400 lo vamos a estar usando cuando existió algún error a la hora de realizar algún recurso, a la hora de realizar alguna acción sobre algún recurso. Pero este es un error de usuario. Significa que nos olvidamos de algún parámetro o el valor que enviamos en alguno de los parámetros es incorrecto. El código 401 lo vamos a recibir cuando queramos acceder a algún recurso, pero este recurso en verdad es un recurso privado. Esto significa que necesitamos enviar algún tipo de access token o credencial. Sobre esto vamos a hablar un poco más adelante y además en el resto de las charlas también se va a mencionar bastante. E incluso Wesley va a hablar sobre todos esos escenarios y cómo funciona. El código 404 lo vamos a estar recibiendo cuando queramos acceder a algún recurso, pero ese recurso no existe. Por ejemplo, si ustedes intentan hacer un get a items y algún ID de ítem, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, creo que eso no existe, pero no, definitivamente no existe, van a estar recibiendo este código, o sea, el 404. Y por último, el código 500 lo vamos a recibir cuando haya ocurrido algún error en la API. En general es un error interno, es algo que vamos a estar trabajando, por supuesto, para resolverlo, y en la mayoría de los casos significa que ustedes pueden reintentar y va a funcionar. Hay muchísimos más códigos de HTTP, pero bueno, estos son los más importantes. Bien, la API de Mercado Libre utiliza JSON. Vamos a usar JSON tanto para enviar como para recibir información.
Y este JSON probablemente lo conocen, es una manera muy estándar de representar objetos. Se utiliza muchísimo en la web y todas las tecnologías que utilicen para desarrollar lo van a soportar. JSON es muy sencillo de entender, tanto para seres humanos como para máquinas. Por eso es que lo elegimos. Además de ser muy estándar y además de ser utilizado por APIs como por ejemplo Facebook y Twitter. Actualmente el único formato con el que estamos trabajando en la API es JSON. Más adelante puede ser que trabajemos con otros formatos. Bien, hablamos ya de recursos, o de algunos recursos, y hablamos también de algunos métodos. Lo que vamos a ver en el resto de las charlas del día de hoy son cómo justamente utilizar estos métodos con estos recursos. Y para hacer todo lo que queramos hacer en la plataforma a través de la API. Como modo de ejemplo, decidimos poner algunos, o mostrarles algunos recursos y con qué generalmente están asociados. Por ejemplo, a la hora de querer vender, probablemente utilicemos recursos como ítems, pictures, fotos, usuarios, etc. En el caso de querer buscar algo en el sitio de Mercado Libre, vamos a utilizar el recurso search. Y por último, cuando queramos comprar o realizar una compra en la plataforma, vamos a utilizar recursos como orders, bookmarks, etc. Bien, entonces, resumiendo, tenemos una API REST, una API muy similar a APIs como Facebook y Twitter. Utilizamos el protocolo HTTPS, protocolo seguro para enviar y recibir información. Usamos el dominio api.mercadolibre.com y cada recurso en Mercado Libre o entidad importante tiene su propia URL. Bien. Bueno, hasta el momento vimos cómo está estructurada nuestra API y algunos aspectos de cuáles son los estándares que utilizamos para funcionar y demás. Ahora vamos a enfocarnos en los próximos slides en conocer algunas funcionalidades que casi todos nuestros recursos en la API implementan. Vamos a comenzar con cómo manejamos la privacidad de los datos. La privacidad de los datos la manejamos mediante la existencia de recursos públicos y recursos privados. Los recursos públicos son aquellos que son accesibles por casi todas, por todos los usuarios del site sin necesidad de acreditar identidad. Por ejemplo, si yo busco la información de mi usuario personal llamando a la API, hago un get a /users y mi número de usuario. Ahí voy a estar recibiendo la información que es pública y disponible para todo el mundo. Es similar a la que puedo ver en mi perfil, por ejemplo, navegando el sitio. En cambio, si accedo al recurso privado, voy a obtener mucha más información, como por ejemplo mi nombre completo y mi información de contacto. Noten, un detalle importante es que en este pedido, en este segundo get, hay un parámetro llamado Access Token. El Access Token es el mecanismo que utilizamos en la API de Mercado Libre para acreditar identidad. Ese Access Token va a tener un identificador que a mí me acredita como dueño de esa información. Bien, ahora nos vamos a enfocar en dos conceptos, dos características, dos funcionalidades que implementan casi todos nuestros recursos en la API, que nos van a permitir hacer aplicaciones mucho más rápidas, mucho más eficientes y mucho más copadas para nuestros usuarios, que realmente van a valorar la velocidad con la cual interactúen con la aplicación que desarrollemos. El primero de esas dos funcionalidades es Selection. Lo vamos a explicar mirando un ejemplo. Supongamos que tenemos que implementar una pantalla como esta. Lo que vamos a tener que hacer básicamente es obtener la información de los ítems que están en esa pantalla. Enfoquémonos en uno. Veamos que la información que necesitamos se trata de 3 atributos: el título, el precio y la imagen del producto en cuestión. Bien, ¿cuál es la forma de hacer eso con la API de Mercado Libre y de obtener esa información? Bueno, vamos a hacer un llamado a la API, un get, para obtener información, como les comentaba Jonas, al recurso de ítems, y el elemento que vamos a pedir es el identificador del producto que queremos obtener. Ahora bien, ¿qué pasa cuando pedimos esa información a la API de Mercado Libre? Nos devuelve algo como esto, que contiene mucho más que 3 atributos. Es muchísima información y recuerden que nosotros solo necesitamos 3 campos. Bien, si a eso le sumamos que no solamente tenemos que devolver un ítem, sino que tenemos que ir a buscar, en este caso 5, pero en muchas aplicaciones podrían ser 20 o más. Bueno, nuestra aplicación va a terminar siendo un poco pesadita, algo así, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hacemos con la API de Mercado Libre para resolver este problema en particular?
muy sencillo. Tenemos que agregar un parámetro que se llama attributes y en ese parámetro listar los atributos que nos interesan. Y la API de Mercado Libre automáticamente va a filtrar la información excedente. Fíjense que hay una notable mejora en la cantidad de información, o sea, la información está mucho más concentrada en lo que nosotros necesitamos. Bueno, ¿cuánto es esa mejora en este caso, en este ejemplo? Es de un 84%, digamos. No es nada para desperdiciar si yo tengo la voluntad de construir una aplicación de buena calidad y que funcione rápidamente. Bien, ahora vamos a enfocarnos en otra funcionalidad también muy importante si queremos construir aplicaciones que funcionen rápido. Se llama multi-get. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a explicarlo con el mismo ejemplo, pero ahora vamos a recordar el hecho de que no solo tenemos que ir a buscar un ítem, que es algo que ya resolvimos en el ejemplo anterior, o sea, ya sabemos cómo buscar la información precisa que necesitamos de un recurso en particular. Ahora vamos a ver cómo hacerlo de a muchos. No nos olvidemos que tenemos que ir a buscar, en este caso, 5. Bien, ¿cuál es la solución más obvia que se nos ocurre para resolver este problema? Es hacerlo secuencial. Hacemos un get al primer recurso, otro get al segundo recurso y otro get al tercer recurso. Eso va a multiplicar el tiempo de respuesta por la cantidad de elementos que tengamos que ir a buscar. Si son muchos, bueno, siéntense a esperar porque vamos a estar un rato. ¿De qué forma podemos resolver este problema en particular con la API de Mercado Libre? ¿Qué funcionalidad muy copada tiene la API para resolver este problema? Se llama multi-get. ¿Cómo lo uso? También muy sencillo. Agrego un atributo que se llama IDs al request y le paso una lista de los elementos que quiero buscar. O sea, la lista de todos los ítems que yo necesito, en este caso los 5. Y a la vuelta voy a tener una canasta llena de la información que necesitaba. Otra cosa muy interesante de estas dos funcionalidades es que se pueden combinar. Disculpen, la mejora en ese ejemplo anterior había sido el 80%. Bueno, ¿qué se pueden combinar? ¿Cómo se hace para combinarlas? Agrego los dos parámetros simplemente. Pongo IDs y listo la lista de identificadores de los elementos y después atributos y digo qué cosa quiero de cada uno de ellos. En combinación, ambas características nos van a dar una mejora que va a dar por lo menos 5 veces más rápido en este ejemplo que mostramos y vamos a transferir 10 veces menos información. Transferir menos información no solamente está bueno por un tema de velocidad, sino que a veces tenemos usuarios de dispositivos móviles a los cuales les cobran por utilizar más o menos ancho de banda. Bueno, ahora quiero que repasemos un poco cuáles son las formas de usar la API de Mercado Libre. Si estamos en una etapa de exploración de la API, hay dos mecanismos muy buenos para hacerlo. Uno es usar el comando curl, si usan Linux en forma frecuente o Mac probablemente conozcan la herramienta. Y la otra es usando el browser. La del browser tiene una gran ventaja que es que cuando nuestra API es consultada desde un browser, la API lo detecta y va a mostrar una pantalla como la que están viendo acá, que tiene documentación de la API que estamos navegando, que va a ser bastante útil para entender y poder explorar la API. Como Jonas le decía, es una API REST muy intuitiva y la idea es que se puedan guiar automáticamente. Bueno, esto es una ayuda más para eso. Además permite colapsar y expandir diferentes partes de JSON, que es una estructura jerárquica. Ahora bien, cuando vayamos a desarrollar, tal vez no querramos usar la API HTTP de forma directa y tenemos desarrollados 4 SDKs que están disponibles en nuestro sitio de organización en GitHub, que son para Java, para PHP, para JavaScript y para .NET. En el futuro probablemente estemos agregando soporte para otras plataformas. Estos SDKs, que son librerías que nos van a facilitar acceder a la API de Mercado Libre de forma mucho más sencilla, particularmente resuelven muchos temas de lo que es seguridad, ese access token que vimos recién. Son bastante útiles si lo que nos estamos planteando es hacer una aplicación y no explorar. Bien. Vale la pena mencionar que todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a estar hablando en el resto de las charlas lo van a encontrar en el sitio de desarrolladores. Accediendo al sitio de desarrolladores, developers.mercadolibre.com, van a ver todo lo que estamos hablando en más detalle y todo lo que se va a hablar en el resto de las charlas. Bien, cuando queramos desarrollar una aplicación de Mercado Libre, cuando queramos utilizar la API, lo primero que vamos a querer hacer es desarrollar una aplicación y registrarla con Mercado Libre.
Esto lo vamos a hacer entrando a applications.mercadolibre.com o a través del sitio de desarrolladores, también hay un link directo para poder acceder. Lo que vamos a hacer básicamente es decidir para qué país queremos crear la aplicación y luego completar una serie de datos que nos van a ser útiles para identificar la aplicación, etc. En cuanto tenemos la aplicación ya registrada y creada, lo que vamos a poder hacer después es invitar a usuarios a que autoricen la aplicación, a que básicamente agreguen la aplicación, y a partir de ese momento vamos a poder acceder a la información de esos usuarios que autorizaron la aplicación. Es muy similar a aplicaciones, por ejemplo, en Facebook, donde yo agrego una aplicación, autorizo a esa aplicación a que acceda a mi información y entonces esa aplicación ya puede acceder. Bueno, de la misma manera va a suceder acá. De hecho, vamos a mostrar más adelante en otras charlas cómo hacer eso mismo, incluso un ejemplo en vivo. Una herramienta muy importante cuando desarrollan sus aplicaciones son las notificaciones. Esto es básicamente la forma en que Mercado Libre va a enviarle a sus aplicaciones eventos, notificaciones de eventos sobre lo que hicieron sus usuarios en la plataforma. Por ejemplo, la aplicación móvil del iPhone de Mercado Libre recibe, cuando yo básicamente la uso, recibo información de, por ejemplo, cuando respondieron una pregunta o cuando me quieren hacer una pregunta, etc. Yo recibo notificaciones. Bien. ¿De qué manera van a configurar esas notificaciones? También entrando a su aplicación en applications.mercadolibre.com y ahí van a configurar algunas cuestiones que tienen que ver, algunas configuraciones que tienen que ver con las notificaciones. Más adelante también vamos a mostrar un ejemplo en otras charlas sobre cómo esto funciona y qué beneficio les da. Bueno, hasta ahora en todos los ejemplos que vimos usamos el dominio api.mercadolibre.com. Ese dominio se corresponde con nuestra API principal. Como les dijo Dani, nuestro sitio está desarrollado usando esa misma API. Por ese motivo, esa API cambia con bastante frecuencia. ¿Sí? Ese sería el conejito de arriba. Nuestra API principal cambia con mucha frecuencia. También disponemos de otras versiones congeladas de esa misma API que no reciben cambios. Y ustedes me dirán, ¿por qué hacemos eso? Bien, hay algunas situaciones en las cuales tener un desarrollo y que la API subyacente cambie con frecuencia puede ser problemático. Voy a comentarles un ejemplo. Si tengo una aplicación, por ejemplo, para el iPhone, y bueno, la tengo desplegada en un montón de celulares, y Mercado Libre, porque agrega una nueva funcionalidad, cambia alguna cuestión en alguna API, algún parámetro, algún dato, bueno, probablemente mi aplicación deje de funcionar y le va a dejar de funcionar a mis usuarios. Hacer un nuevo release para corregirlo es la solución obvia. El problema es que para poder desplegar nuevamente esa aplicación a todos mis usuarios, en principio voy a tener en promedio una semana y media de demora para subirlo al App Store y después de eso, bueno, además necesito que todos mis usuarios se la actualicen, lo cual puede llegar a ser un tiempo mucho menos que razonable para poder arreglar un problema y mi aplicación va a quedar sin funcionar por mucho tiempo. Bueno, otra pregunta puede ser, bueno, pero entonces, ¿cuál de las dos versiones uso? ¿Alguna de las versiones congeladas o la versión que se actualiza constantemente? Bueno, la recomendación es usar la que se actualiza constantemente porque obviamente voy a tener las últimas features disponibles al día, pero no siempre voy a poder y ese es el punto en el cual aparece la opción de la API estática. En el caso de que no podamos, vamos a usar alguna de las versiones. En el caso de que sí podamos mantenernos al día y sí podamos ir con los cambios rápidamente y corregir eventuales errores, la recomendación es usar la API principal. Bueno, ¿cómo accedo a una de esas versiones estáticas de la API? Es bastante sencillo. Simplemente es un subdominio de la API principal. Por ejemplo, si estamos hablando de la versión 1, que es una copia estática de la principal que no va a cambiar, bueno, anteponemos B1 como subdominio. Entonces, si accedemos a b1.mercadolibre.com, tenemos garantía de que esa interfaz no va a cambiar. Si accedemos a api.mercadolibre.com, esa interfaz podría cambiar y yo podría tener que actualizar rápidamente mi aplicación para corregir cualquier problema. Buenísimo.
De este tema hay muchísima documentación también en el sitio de Developers y les recomiendo que lo consulten. Bien, una vez que tenemos desarrollada nuestra aplicación y que estamos trabajando, ya nos familiarizamos con la API, seguramente vamos a querer pensar en un escenario para poder probar. ¿A qué me refiero con probar nuestra aplicación? Me refiero a hacer ofertas, preguntas y publicaciones, por ejemplo, pero utilizando nuestra aplicación. Verificar que todo funciona correctamente. Bien, ¿de qué forma hacemos eso con Mercado Libre? Usamos la misma API, la misma API que usamos para el funcionamiento regular de nuestra aplicación, pero vamos a usar usuarios de testeo. ¿Cómo consigo esos usuarios de testeo? Bueno, hay un mecanismo bastante sencillo, que es hacer un post a una API de Mercado Libre. Es el recurso /users, /test_user, le tiene que pasar el access token, que si recuerdan es la forma que existe en Mercado Libre para acreditar identidad, y van a obtener un usuario que les va a permitir hacer publicaciones, preguntas y ofertas. ¿Qué particularidad tienen estos usuarios versus el resto de los usuarios reales del site? Bueno, en primer lugar, por cada publicación que hagan con un usuario de testeo no recibirán cargos, o sea, serán gratuitas. En segundo lugar, las publicaciones que hagan no serán visibles por usuarios reales. Tampoco podrán hacer ofertas ni preguntas sobre esos ítems, porque obviamente no los verán. En segundo lugar, no van a poder interactuar como ofertantes o no van a poder hacer preguntas en productos publicados por usuarios reales. Y tampoco no, ahí está, creo que eso es todo. No sé si, bueno, capaz que alguna condición más hay. Pero bueno, nuevamente los invito a que visiten el sitio de Developers y chequen toda la documentación que hay respecto a esto. Señor. Bien. Ahora vamos para terminar esta charla sobre todos los conceptos básicos que van a utilizar en el resto de las charlas y por supuesto en el día a día, les queríamos comentar algunos links y herramientas que les van a ser muy útiles. En primer lugar tenemos el sitio de desarrolladores. Ya lo mencionamos, ya se mencionó y se va a mencionar muchísimo más. Lo pueden acceder con developers.mercadolibre.com y ahí van a encontrar toda la información, lo vuelvo a repetir, toda la información que ya vimos y que vamos a ver, y en mucho más detalle. Adicionalmente, cualquier funcionalidad nueva, de las que mencionó Darío, por ejemplo, que vamos a ir agregando, van a estar ahí también. Con lo cual les recomiendo muchísimo leer el sitio de desarrolladores y navegarlo cada tanto. También el sitio de desarrolladores está abierto para que pueda ser modificado. Ustedes básicamente, es como si fuese una wiki, ustedes pueden entrar, modificar algún artículo de lo que está escrito y nosotros nos lo envían como si fuese una revisión, nosotros lo miramos y si vemos que está bien, lo vamos a incorporar. De esta manera los hacemos también participar del mismo sitio de desarrolladores. Luego tenemos nuestra organización en GitHub. Ahí es donde van a encontrar todos los SDKs que mencionó Darío y un montón de otras herramientas que les van a ser muy útiles. Con lo cual les recomiendo entrar y de la misma manera que el sitio de desarrolladores, ustedes van a poder modificar todas estas herramientas, como si de hecho son proyectos open source, con los cuales lo pueden modificar y nosotros vamos a incorporar todos los cambios que a ustedes les parecieron importantes. Por último, hay otros dos canales de comunicación que van a ser muy útiles. Está nuestra cuenta de Twitter, que es @melidevelopers. Les recomiendo muchísimo seguirnos en esta cuenta de Twitter. Ahí vamos a publicar muy seguido todos los cambios que vamos a ir incorporando en la API, todas aquellas cosas que vamos a ir sacando del API, y también un montón de cuestiones que tienen que ver con la estabilidad de nuestra API. Si por ejemplo está todo funcionando en orden, vamos a notificarlo, y si por alguna razón hay alguna parte que quizás no funciona bien, también lo vamos a notificar ahí. Y por último está el chat real time con el que van a poder conversar con todos nosotros y todos los que van a venir y un montón más de desarrolladores e ingenieros de Mercado Libre que les van a ayudar en todo lo que puedan a la hora que tengan alguna consulta. Con lo cual pueden acceder a la cuenta IRC de Mercado Libre y ahí van a poder hablar. Bien. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y nos gustaría responder quizás alguna pregunta que tengan. Todavía sin aplausos. Alguna pregunta que tengan. Bueno, de todas maneras, sí. No, igual yo lo repito.
Bien, la pregunta es si cuando yo publico algún artículo a través de la API, se notifica, si se notifica la venta. Esa es la pregunta. Bien. Sí, entiendo que se notifica la creación de una orden. Igual va a haber charlas posteriores que van a explicar en detalle todo el flujo de compras y demás y las notificaciones. De hecho, hay como una demo bastante copada que vi que va a estar casi última. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Se eu posso a qualquer momento estar atualizando a quantidade de produtos que eu quero colocar naquele anúncio, por exemplo, eu estou vendendo o mesmo produto no Mercado Livre e em uma loja virtual. Então eu quero fazer um intercâmbio entre as duas. Bien. Yo no entendí, así que... Disponibles. Ok. Creo que la pregunta es si se puede actualizar la cantidad de productos disponibles en una publicación. La respuesta es sí, es más, lo vi exactamente en un ejemplo. Y lo va a dar Sole más tarde. Exactamente ese caso de uso. Vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Una pregunta más, si es que alguien tiene. De todas maneras, recuerden que más adelante, si nos pueden cruzar, nos pueden preguntar todo lo que quieran. En el espacio de networking. Incluso dar un espacio para eso. Bueno. ¿No más preguntas? No más preguntas. Ahora sí. Gracias. Obrigado. Ahora va a venir Wesley y les recuerdo que pueden tuitear en el hashtag de Many Developers. Así que tuítenlo. Pueden poner preguntas ahí si quieren. Gracias. Muchas gracias.